Espartanos, hoy seguimos con esta serie de videos de autodisciplina espartana. Estamos analizando los 15 valores espartanos que forjan una mentalidad inquebrantable. Como dijimos en el primer video, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué necesito estar disciplinado? ¿Para qué tengo que desarrollar todas esas fortalezas o virtudes? Para poder entender realmente el para qué, necesitamos tener un significado espiritual. Por eso que los dioses en Esparta venían primero que nada. Los espartanos decían que respetar la ley de Esparta era respetar la ley de los dioses. Tu ley son tus hábitos innegociables, es tu entrenamiento, es tu dieta, son la práctica de las virtudes que tú sabes que tienes que desarrollar, como la rectitud. Y muchas de estas virtudes contienen en sí otras pequeñas virtudes. Por ejemplo, la rectitud tiene que ver con la generosidad, con ayudar al prójimo y demás. Porque evidentemente hacer una lista de todas las virtudes se volvería demasiado amplio y también difícil de recordar. Así que Dios viene primero que nada. Los espartanos tenían a muchos dioses, tenían su propia forma, su propia religión. ¿Cuál es tu religión? Pues yo, por ejemplo, soy cristiano. Y como cristiano estudio y me recuerdo la enseñanza de Jesús, especialmente los evangelios y el Nuevo Testamento, especialmente la palabra de Jesús. Y Jesús tenía un mensaje concreto que se ata con este valor espartano de la valentía, que es la fe. Al que cree todo lo posible, decía Jesús. Así que yo me esfuerzo en creer que mi sueño es posible, en creer que el bien siempre ganará, en creer que puedo lograr todas las cosas que me propongo. Y practico mi religión. Por lo tanto, a su vez, tengo que perdonar, tengo que volverme más disciplinado, porque finalmente las reglas de la Biblia son muy parecidas a las reglas que tenían los espartanos. La rectitud, la disciplina, el trabajo duro, la constancia, y tenemos muchísimos versículos bíblicos que hablan de esto. Pero entiendo que no toda la persona que vean esto en verdad tenga la misma religión o el mismo ideal espiritual. Por esto, en esta serie de videos no quiero hacer hincapié en esa fe que yo tengo, pero sí quiero decirte, cada día reza o haz tus mantras, tus repeticiones, haz tu práctica espiritual, porque Dios viene antes que nada. Finalmente, como los espartanos sabían que existía algo superior a ellos y que esta fuerza superior nunca debía ser burlada. De hecho, en la antigua Grecia, uno de los pecados peores era burlarse de los dioses. Así que tenemos que recordar a nuestra espiritualidad, a Dios primero, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos finalmente por un significado espiritual. Porque todas las cosas que nosotros tenemos, las tenemos gracias a Dios. Así que si eres cristiano, tú deberás operar en conformidad con la palabra de Jesús. ¿Y qué nos dice la palabra de Jesús, por ejemplo? Y luego me ato a otras religiones, para que todo el que lo pueda oír, pueda entender y sacar de aquí beneficio. Jesús decía que el primer mandamiento era amarás a tu Dios, el segundo amarás al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tú tienes que amar al prójimo, tú tienes que amar a Dios. Decía que teníamos que perdonar, decía que teníamos que creer, decía que no debíamos sembrar odio, que lo que nosotros damos, recibimos. Dad y se os dará. Pedir y recibiréis. Cuando pidáis en oración, creed que ya habéis recibido. Sin lugar a duda, el mensaje básico de Jesús, fundamental, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la fe, creer, eso siempre lo dice, que la fe lo es todo. Y también tenemos ese versículo, que también tenéis en esta lista, donde analizo el Mateo 4, donde Jesús vence a Satanás y, por lo tanto, también. Era un guerrero porque no se rendía, era un guerrero porque no temía sufrir, cuando le apedreaban, incluso llegar a la cruz. Y en Mateo 4 desafía al demonio y le vence. Así que Dios nos enseña, independientemente de nuestra religión, a luchar contra el mal. Eso es así también en el Bhagavad Gita de Krishna, las primeras palabras de los evangelios, para así decirlo, de la India, del yoga. Krishna le dice a Arjuna, levántate y lucha. Después de 2 capítulos en la cual Arjuna, un guerrero, habla con Dios. Este libro va de una conversación de un guerrero, mira qué casualidad, que habla con Dios. Están a punto de hacer una guerra porque le han robado la tierra, una persona maligna y demás, y Arjuna no quiere ir a la guerra
y se queja y se lamenta por esa razón, por la otra razón. Y lo primero que dice Dios, Krishna, y fíjense también la similitud, Krishna, Cristo, pero bueno, le dice, ¿de dónde procede este desamparo en esta noche, en el alma, en tiempos conflictivos? No es esta una vía digna de quien conoce ni puede proceder del cielo, ni conducir a él, y impide conseguir la bienaventuranza en ese mundo. Y le dice, no te alejes, el guerrero y del paladín no es digno de ti, rehuye esa cobardía, álzate y lucha. ¿Ok? Y si nos vamos al budismo, principios como el autocontrol, el autodominio, siguen saliendo en todas las religiones. Buda alcanza la iluminación cuando vence al demonio Mara. Tiene una conversación con él igual que Jesús, le vence, entonces alcanza la iluminación. Y le dice Buda al demonio, solamente los valientes podrán derrotarte. He derrotado a ti, tu ejército de demonios. Estoy autocontrolado, no puedes gobernarme. ¿Ok? Y así en todas las religiones, incluso en el chamanismo, se replica una y otra vez esta escena o se replican estos valores que estamos analizando en esta serie de videos. Porque esa instrucción que te estoy dando no es solamente disciplina espartana, no es solamente la idea que se sostenía en un tiempo arcaico, sino que son principios inmortales, principios funcionales que además son hilos conductores en diferentes caminos espirituales, disciplinas desde los samuráis, el budismo, el yoga y demás. Porque estas virtudes son indudablemente clave para tu éxito. Así como en Timoteo en la Biblia, Pablo le dice, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Así que, sea cual sea tu camino espiritual, yoga, budismo, el Corán, aquello o lo otro, evidentemente estos valores están dentro de tu religión. Así que practica tu religión, conecta con el espíritu, con tu idea del espíritu, sea bien universo o sea bien Dios, cada día de tu vida. Los espartanos hacían rituales, hacían oraciones, tenían diferentes templos y su religión básicamente consistía en que las calidades divinas estaban divididas entre diferentes dioses. Por ejemplo, Apolo, que era el principal, era el dios de la música. De hecho, ellos también tenían todo conocimiento básico de música, de baile, de la rectitud, de la luz, de la justicia. De la rectitud más bien. Y luego teníamos a Atenea, la protectora de los héroes, que también era la justicia, mejor dicho, el discernimiento, la sabiduría. A Zeus, el padre de todos los dioses, y así sucesivamente. Entonces ellos tenían cultos diferentes y templos diferentes. Artemisa era la guerra de la resistencia, era la diosa de la resistencia, ¿vale? La que daba aguante al sufrimiento, y así sucesivamente. Estas calidades finalmente se pueden ver todas en un único Dios, se pueden ver diferentes dioses, cada uno lo verá como él quiere. Pero es muy importante que nosotros conectemos con nuestra espiritualidad a diario, incluso comprendiendo que nuestra espiritualidad viene antes que nada, porque finalmente eso no deja de ser un juego, un teatro, una experiencia, una escuela, esa vida, y habrá un más allá para todos nosotros. Como explico en mi libro, donde abarco más todos los temas espirituales, finalmente nuestro poder, nuestra esencia, nuestro ser interior es espiritual. Nuestra alma no es corporal, es espiritual. Así que tenemos que mantenernos firmes en nuestra rutina, porque esa es la voluntad del Dios que nosotros tenemos, o de nuestra conciencia, del espíritu universal, del gran espíritu, como lo llamaban los indios de América. Pero esto no es un video donde yo vaya a confrontar, comparar diferentes doctrinas. Lo que te quiero decir es que te recuerdes cada día que tu espiritualidad viene primero, que los dioses vienen primero, porque de nada te vale vencer al mundo si pierdes a tu alma. Y cuando tú tienes la bienaventuranza de Dios, verás como las cosas que antes eran imposibles se vuelven posibles. Verás como de repente recibirás una ayuda inesperada, una sincronicidad, y vendrás repagado. Toda tu fe, tu constancia, tu trabajo tendrán su beneficio. Y coger de lo espiritual esa energía, esa fe, ese poder, te va a hacer literalmente sobrehumano.